Tenemos esta villa aquí en Punta Cana, señores, a tan solo 3 minutos del downtown de Bávaro. Señores, esta villa completa, con 3 habitaciones, 3 baños, patio, piscina, ducha y cascada, la tenemos por $290,000. Si quiere mayor información, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! A mí me gustan las alturas, porque dice la Biblia, encima solamente y no debajo, cabeza y no cola. Encárgate de abajo y yo te espero allá arriba. ¿Te parece? Tú me estás diciendo cola. No, tú estás creando la plataforma para las alturas. Alaba que no es de Yes. Dale, señores, vamos arriba. Tenemos una propiedad de 260 metros de solar y 189 de construcción. Fíjense el ancho de esta puerta. Este recibidor, que aquí muy bien usted puede colocar lo que es un mueble de entrada. Una vez entramos a este concepto abierto, lo primero que tenemos aquí a nuestra mano derecha es la cocina. Fíjense que la cocina es una cocina modular, lo cual tiene un isleta bastante amplio. Aquí tenemos suficiente alacenas, gavetas, quiere decir, para lo que es el tema del almacenamiento. Algo que me gusta, como le dije, es que la isleta es bastante amplia. Esto es granito y fíjense la combinación del tema de las alacenas con el piso. El contraste que tiene es muy bueno. Una vez a la mano izquierda tenemos lo que es la escalera que va hacia lo que es el segundo nivel, que ya eso Javier se va a encargar. Entonces, desde la cocina, lo que me gusta, lo que ya me conocen, es el concepto abierto. Tenemos aquí el área de la sala y comedor. Fíjense lo bastante espacioso que es esto. Aquí fácilmente te cabe un comedor de 8 o 10 puestos, más una sala de entretenimiento bastante amplia y acogedora. Tenemos las preinstalaciones de los aire acondicionados. Cabe destacar que la propiedad viene con nevera, estufa y aires acondicionados. Algo que me gusta aquí de este primer nivel, que muchas personas ya el concepto de los desarrolladores está cambiando, porque hay mucha gente que ya no podemos estar subiendo calera y todo eso. O sea, usted sabe que existimos... la edad no perdona. Entonces ya, por ejemplo, gente como yo que estamos en una edad que no podemos estar subiendo escalera, miren, tenemos aquí lo que es un baño completo, que este sirve como baño de visita, pero también sirve para el baño de esta habitación. Fíjense lo amplio que es esta habitación. Aquí tenemos el área del closet, que eso viene siendo un codo empotrado, que va cerrado. Aquí tenemos perfectamente espacio. Esto es una habitación de casi 13, 14 metros, más o menos. Y aquí tenemos espacio para una cama king size. Tenemos espacio para un área de entretenimiento, dígase televisor, se puede poner un mueble, incluso se puede utilizar aunque sea un sofá o un otomán. La habitación es bastante amplia y los techos, que son bastante altos, lo cual le permite que la transición del aire sea buena. Algo que me gusta es que esta primera habitación, o la habitación de la planta baja, da acceso a lo que es el patio. Una de las cosas que Javier estaba mencionando es el tema de la ducha exterior. Estas son cosas que normalmente en un proyecto vienen como opcionales, pero esta propiedad lo incluye. Tenemos ducha exterior. Fíjense que tenemos la piscina, que es bastante amplia. Esto es una piscina de 3.5 por 5. Es bastante amplia, tiene un área de niños y tiene un área ya para adultos. Viene con cascada. Todos estos detalles que le hemos mencionado son detalles que en otros proyectos vienen como opcionales, pero aquí lo tenemos incluido en el precio lista. En esta parte de acá tenemos lo que es el área de lavado. Aquí muy bien usted puede tener todo lo que es su área de lavado y esto se puede cerrar, o sea que no tiene que quedarse así prácticamente a la intemperie. Usted lo puede cerrar para mayor privacidad. Esta parte de acá es para una idea. Como esto ya tiene este formato, esto usted le pone un pergolado, una pérgola, y muy bien puede tener área o muebles de exteriores, porque aquí con un pergolado, una buena sombrita, la brisita cae bien y esto muy bien puede tener este mobiliario para lo que es el área de exteriores. Entonces ahora vamos a pasar al segundo nivel para que el Mr. Javier le dé el tour y les diga con qué contamos en el segundo nivel. Así que, señores, vamos arriba. Señores, esto en vivo, lo que tenemos que hacer por ustedes, señores. Señores, yo no dejo que ningún cliente me sube esta escalera, señores. El riesgo que yo hago por ustedes, señores. Aquí tenemos 2 habitaciones con 2 baños. Entonces, venga por aquí. Esta secundaria completamente con su closet. Venga, todo esto es el baño. Pero ¿qué es lo que más me gusta de este segundo nivel? Y es que las 2 habitaciones, tanto la secundaria como la principal, tienen acceso a estas terrazas. Mire esto, wow, mire esto, mire.
con jacuzzi, señores. Aparte de jacuzzi, piscina. Señores, lo bueno de todo esto, joven lo dijo, que viene con línea blanca. Ah, bueno, pues ya usted lo sabe. Mire esto, señores, mire esto. Entonces automáticamente viene por aquí y entramos ya a la habitación principal, que esto es un play. Si usted se da cuenta, hay algunos detallitos, porque la villa todavía no está lista, pero está en un 95% prácticamente lista. Este balcón le pertenece a la principal. Es un balcón tipo L, que para mí ya eso es casi terraza. Entonces, todo esto que usted está recibiendo está incluido en el precio que le indiqué al principio. Si usted quiere comprar esta villa, es con el inicial del 30%. ¿Por qué le digo el inicial del 30%? Porque como la villa está lista, si usted está fuera, el banco le va a pedir el 30%. Si usted vive en República Dominicana, le puede pedir el 20%. Y ya el resto usted lo busca financiado. Entonces, esto es una villa que se encuentra en Primaveral 2, específicamente a 3 minutos del downtown de Bávaro, dígase de Cocobongo. Y lo bueno también de eso es que tenemos comercio cerca, tenemos restaurantes cerca, tenemos lugares de comida típica. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Les seguimos mostrando en breve, que no quiero que pase un episodio aquí. Algo importante que no habíamos comentado, no sé si Jorge lo comentó, porque yo, señores, yo estaba esperando jugar en el segundo nivel, es que Primaveral 2 tiene también áreas sociales. ¿Tú lo comentaste? No. Tenemos 2 piscinas, tenemos área de juego para niños, tenemos gimnasio outdoor, tenemos gazebo, tenemos una parte donde usted puede como caminar. Que Primaveral 2 tiene como un side A y un side B. Son dos partes, y dependiendo de donde usted esté, por ejemplo, este es como la parte B, usted tiene al fondo lo que es las áreas sociales, además de que viene con piscina, viene con jacuzzi, con terraza, y lo de la línea blanca que ya Joel mencionó. Entonces, dicho esto, señores, ya usted sabe, si usted está fuera en Estados Unidos y quiere comprar una villa como esta, señores, esta es una villa que pudiese costar, ¿qué? ¿350? Sí, 340. 340, y señores, la tenemos en 290 con línea blanca, y usted quiere más. Si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Esto lo hacemos por usted y para usted. Y sobre todo, algo que no negociamos. Para la gloria de Dios. Para que juntos hagamos mejores inversiones.